Hola, soy Chabelia Benio. Muchas gracias por ver mi canal, por ver mis videos. El día de hoy quiero contarte una historia que me pasó hace 12 años. Y pasa que hace 12 años me enfermé muchísimo. Realmente casi pierdo un riñón y tuve muchísimos desequilibrios a nivel físico. Me diagnosticaron hipotiroidismo, tuve cálculos en la vesícula. También tuve una prediabetes. Y cuando yo me enteré de todo esto, era una jovencita de 21 años, 21, 22 años, supuestamente muy vital y que tenía todo el mundo por delante. Así que para mí fue una sorpresa bastante em, trágica. Realmente no me esperaba enfermarme a tan temprana edad y en ese momento para mí yo sentía que el mundo se me iba. Sin embargo, ahora en retrospectiva es realmente decir, wow, esa experiencia me dio un aprendizaje muy importante para mi vida. Empecé a darme cuenta que realmente fue lo mejor que me pudo pasar y ahora les voy a contar por qué pienso de esa forma. Bueno, primero vamos a esa época de cuando yo tenía unos 20 años. En ese entonces yo, Chabeli, estaba estudiando Derecho. Mi carrera iba muy bien, estaba en un buen trabajo, estaba en un buen lugar donde me trataban bien. Realmente las condiciones externas no fueron el problema para mí, sino sobre todo las condiciones internas. Yo era una persona que se sobreexigía demasiado, que necesitaba que las personas que estén a su alrededor estén contentas, quería no generar conflictos y si eso implicaba trabajar más de 12, 14 horas al día, si eso implicaba muchas veces no dormir, amanecerme trabajando, para mí era como que algo muy normal, era como que parte de mi día a día. En ese entonces estaba muy contenta porque había obtenido un trabajo que para mí era como que, wow, muy, muy importante. Y traté de sostenerlo lo mejor que pude, pero me olvidé de cuidarme a mí, me olvidé, o sea, estaba cuidando un aspecto que es el aspecto profesional, pero no me estaba cuidando en los 360. No me había dado cuenta que no solo yo soy mi trabajo, sino que también era cuidar mis relaciones con mi familia, mis relaciones con mi- mis amistades, la relación con mi cuerpo, la relación es también amorosa, cuidar mi relación con el dinero y como que no veía la completud, ese 360 que realmente es el ser humano y me enfoqué mucho solo en el tema de mi carrera profesional. No iba a hacer ejercicios, no tenía esa costumbre. La había perdido porque entre los 13 y 17 años sí fui muy asidua al gimnasio, realmente me encantaba muchísimo porque conocía a muchas personas increíbles. Pero cuando estuve en la época universitaria, para mí era muy difícil comprender muchos conceptos. En el derecho hay muchas cosas abstractas y yo soy una persona que comprende lo tangible, lo físico muy fácil, pero el abstracto era como que, ¿qué es esto? Entonces me demoraba horas y horas tratando de comprender algo y eh, finalmente eso generó un descuido muy grande de mi parte, de mí misma. No le daba movimiento a mi cuerpo, me desvelaba, no dormía y los fines de semana cuando tenía oportunidad salía y me iba de fiesta y me emborrachaba. Obviamente no era un eh, escenario sumamente saludable. Yo misma sin darme cuenta estaba construyendo todo ese equilibrio de salud que luego se manifestó en varias enfermedades y también me doy cuenta que todo esto lo hacía porque de una u otra forma, muy en el fondo yo me sentía muy perdida. No,
estaba en una carrera donde realmente me sintiera bien. Yo había tomado la decisión de estudiar Derecho porque no había tenido el valor de dar el examen de admisión a Bellas Artes. Me da terror que alguien me diga que yo no tenía talento para ser artista. Realmente es una de las cosas que me marcó en su momento. Y todo ese arrepentimiento, toda esa frustración y todo ese vacío interno, aun cuando yo no me daba cuenta, aún seguía en mí. Entonces, cuando viene este impacto a decirme, necesitas realmente repensar y recalcular qué estás haciendo, yo dejo mi trabajo, que era una de las cosas que en ese momento me gustaba mucho. Y me gustaba mucho porque me sentía muy útil, era muy buena en lo que hacía. Además, me había esforzado bastante para ser buena y era bastante diligente. Pero comprendí que no podía ser diligente si no tenía energía, si es que no tenía el enfoque que se necesitaba, así que renuncié y empecé a realmente volver a mí, empecé a averiguar cómo sanar de forma natural. Realmente es una de las cosas que ahora veo hacia atrás y me sorprende de mí misma porque pude haber adoptado la medicina tradicional, eh, pero no, algo muy en el fondo de mí me decía que necesitaba ir por otro camino. Y no les voy a mentir, o sea, sí seguí con la medicina tradicional un tiempo. Estuve medicada más o menos unos de 6 a 9 meses, pero yo no veía resultados. Y creo que la impaciencia que tenía en ese entonces también me llevó a buscar otros caminos. Y el camino que encontré fue el veganismo. En ese entonces me di cuenta que ya mis hábitos eran los que habían generado todo ese desequilibrio. Me leí muchísimos libros de medicina, de nutrición y me empezó a como que dar clic cada una de esas cosas que leía y decía, claro, o sea, ¿cómo no voy a estar en forma si no duermo, si es que no me estoy alimentando bien, si es que no estoy haciendo ejercicio? Y es más, cuando tuve la oportunidad de realmente conocer a un médico espectacular, después de haber conocido como que a 10 médicos que todos me recomendaban que simplemente tenía que estirparme el riñón, encontré a uno que me dijo, no, porque todos los demás son urólogos, yo soy nefrólogo y comprendo que por más que tu capacidad de tu riñón tenga, no sé, 25%, ya es un 25%, es bastante, no necesitas estirpártelo. Así que este doctor, sobre todo, fue como que un regalo del cielo para poder estar em, como que con esa confianza de que no me iban a operar, porque realmente una de las cosas que me daban miedo es eso, que me operen, me daba muchísimo miedo. Y sobre todo perder un órgano, y yo tengo como que esa creencia de que nuestro cuerpo es perfecto y si le quitamos o agregamos algo, es como que profanar el templo de Dios. Es como profanar mi templo. Y en ese entonces, este doctor me dijo algo que yo ya había leído, que yo ya sabía, pero lo reafirmó. Entonces me dijo que me iba a ayudar a curarme, pero que yo necesitaba cambiar mis hábitos de vida. Me dijo que lo que yo estaba haciendo, si es que lo continuaba, lo único que iba a hacer es que yo podía perder mi otro riñón. Así que sí o sí yo tenía que cambiar quién era, mis hábitos sobre todo, para mantenerme con vitalidad, para mantenerme sana. Y entonces yo empecé con esta carrera de, ok, vamos a cambiar todo. Y cambié primero que nada mi alimentación. Me volví muy obsesiva con lo que comía. Me volví muy obsesiva también con mis hábitos de sueño. Empecé a dormir 8 o 9 de la noche casi todos los días. Empecé a hacer ejercicio. Y en este cambio de vida, sin darme cuenta, empecé también a reflexionar mucho de quién era yo en ese momento. Y una de las cosas que me di cuenta que había olvidado sobre todo era mi sueño de ser artista. Reconocí mis miedos. Le di por fin ese espacio que no le había dado porque
no lo sé, la verdad. Creo que tenía tanto miedo o no sabía cómo hablar conmigo, cómo comunicarme conmigo, que no había tenido el valor siquiera de decirme a mí misma que en ese momento ese era mi sueño. Pero llegado a un punto en el que, entre comillas, conectas con la muerte, creo que no estaba en riesgo de muerte, pero en su momento lo sentí de esa forma. Y para mí era como que reformular realmente cómo estaba viviendo y no quería arrepentirme a no hacer ciertas cosas, em, y que llegado el momento de mi muerte, pues no, me sienta esa sensación de carga de arrepentimiento. Así que em, tomé como que un tiempo para reflexionar en lo que había hecho, lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Empecé a darme cuenta cuáles eran mis obsesiones. Me di cuenta que era muy autoexigente conmigo misma. Me di cuenta que había trabajado sobre todo para agradar a las personas y no necesariamente porque lo que yo hacía me gustaba. Y también me di cuenta de que tenía como que esta necesidad de que la gente me aplauda, que me dijeran bien, bravo, bien hecho, y que muchas de las cosas que yo hacía no era por placer real, sino justamente para obtener ese reconocimiento de esas figuras de autoridad que eran importantes para mí. Todo eso me ayudó a replantearme realmente quién soy yo, em, y no fue de un día para otro, realmente pasó por lo menos 3 años a cambiar y comprender muchas cosas, y eso me cambió por completo la vida. Empecé a tomar decisiones totalmente diferentes. Recuerdo que el trabajo que me encantaba y que había buscado en ese momento era bastante demandante, y después de la enfermedad que tuve, empecé a darme cuenta que era más importante mi salud mental y mi salud física, que empecé a buscar otro tipo de trabajos. Y lo curioso es que por primera vez después de mucho tiempo dije, wow, puedo trabajar poco y ganar bastante. Y para mí era como que un descubrimiento alucinante. Empecé a realmente reorganizar todas mis prioridades. Creo que a veces justamente, ¿no? Que te pasen estas cosas es importante porque tu conciencia necesita comprender que lo que estás haciendo realmente te genera daño. Para mí, yo lo veo en perspectiva, que es como que yo me caí, me dolió y aprendí que debo aprender a caminar distinto. Aprendí que debo ser una persona distinta porque sé que el golpe duele. Entonces, algo dentro de mi alma, algo dentro de mi cuerpo, simplemente aprendió, expandió su conciencia y me transformé. Y lo más valioso también, y me doy gracias a mí, esa Chabeli de hace 10 años, que se dio la oportunidad de poder realmente recibir ese regalo. No me quedé en ese rol de víctima quejándome de por qué me pasó esto, sino que tomé acción. Y yo sé que fue una acción desde el miedo, porque realmente le tenía mucho miedo a la muerte. Y esa energía de querer sanarme, esa energía de estar totalmente obsesionada con mis hábitos, es básicamente por ese miedo a morir. Pero le agradezco mucho porque esa obsesión por luego ser vegana, por estar siempre en actividad, haciendo ejercicios y yoga y tratar de como que entrar en lo que se llama un estilo de vida saludable, fue el inicio hacia esta nueva yo, hacia este nuevo ser que encontró después de esto su propósito de vida, que encontró realmente ese camino donde se siente bien, donde se siente feliz, que comprendió que da igual que las personas te aplaudan o no, cuando realmente tú empiezas a sentirte orgullosa de ti misma, cuando tú empiezas a reconocer tu valor y que ese aplauso viene desde el corazón, desde muy adentro, y ya no necesitas esa aprobación
ese aplauso externo. Y bueno, esta es mi experiencia. Quería compartirles un poco para que más o menos comprendan cuál fue mi camino de vida. Y para mí esta experiencia realmente fue una de las crisis más importantes que empezó a generar mi cambio de conciencia, que empezó a ser como que ese impulso que yo necesitaba para poder hacer cambios necesarios que me lleven hacia caminos mucho más bonitos. Así que voy a estar publicando más videos como estos. Espero que les guste, espero sus comentarios, si es que tienen alguna duda, si es que quisieran que ahonde en alguno de los temas que he comentado en este video, quizás algunos consejos, si sientes que estás en una situación como la que yo estuve, si es que tienes alguna pregunta, voy a estar atenta para poder resolverlas. Es un placer para mí compartir mi historia porque siento que mi historia tiene muchísima riqueza. He aprendido muchísimas cosas en mi vida que pueden ser sumamente útiles para ustedes. Un placer para mí compartirme con ustedes y voy a estar sumamente agradecida si le ponen un like a este video, si es que se suscriben a mi canal y si comentan cuáles son sus impresiones, cuáles son esas cosas que les han generado como que esa sensación de muchas gracias por compartirte.